Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces con esta sesión, la 11, donde vamos a seguir, digamos, desarrollando eh, la tercera unidad, el pensamiento político de la sociedad global posmoderna. Habíamos visto en la sesión anterior, pues lo que es la posmodernidad, básicamente, y todo el contexto, pues digamos, de la posmodernidad, cómo se va ambientando esto desde finales incluso del siglo XIX, con las vanguardias estéticas, con Nietzsche, ¿sí? Las vanguardias estéticas de la poesía y a comienzos del siglo XX, incluso pues de la literatura, James Joyce, el Ulises, eh, y cómo pues a mitad de siglo, desde la arquitectura, empieza a plantearse un movimiento antifuncional, es decir, un movimiento contra lo que se conocía entonces como arquitectura moderna, toda esa arquitectura funcionalista que había cogido y había tomado fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, un poco, digamos, dentro de la reconstrucción de Europa, ¿sí? Que se piensa en una ingeniería y en una arquitectura muy prácticas, eh, muy funcionales, poco estéticas, si ustedes quieren. Y a partir de ahí se plantea la arquitectura posmoderna, que se lo va a llamar así porque pues era la que venía después de la arquitectura moderna. Y todo esto pues se engloba y todo esto se, se organiza en torno igualmente al movimiento político en Estados Unidos, de la contracultura, los derechos civiles, y en Europa, poco a poco, a la crítica al estado de bienestar y a la crítica igualmente al comunismo estalinista, y confluye en el gran movimiento de mayo del 68, que se va a constituir en en el punto de quiebre de lo que a partir de ese momento muchos van a considerar es una nueva edad histórica, la edad posmoderna. Veíamos cómo, digamos, esa posmodernidad, por lo menos como la recoge Habermas, va a implicar tres posturas. Hay una posmodernidad conservadora, que es la que va, digamos, a reivindicar que la modernidad culminó y que por tanto hay que volver a un tipo de sociedad orgánica, eh, si se quiere confesional en muchos casos, una lectura bastante autoritaria del Estado, que ya se venía preparando en los movimientos del nazismo y del fascismo, en cierta manera. Eh, Esa se denominará posmodernidad neoconservadora, una posmodernidad estético-política que va igualmente a considerar que la modernidad terminó, empieza siendo estética, por tanto los cánones modernos culminaron y por tanto todo lo que se viene después es nuevo,
no hay parámetros desde los cuales puedan medirse, así que todo es permitido. Esta postura que es muy estética, que incluso va a pregonar la muerte del arte, también se va a proyectar a lo político, ¿sí? Es la aparición de una serie de movimientos revolucionarios en Europa, que veremos después, el Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas, ¿sí? Todo vale, nada, nada vale, todo vale, en parte veremos ahorita. Y una tercera postura que Habermas va a denominar la posmodernidad crítica o la modernidad crítica, que intenta pues sustentar y fundamentar esta nueva edad posmoderna, primero que todo desde una categoría alternativa al sujeto. ¿Desde qué categoría diferente al sujeto que había sido la piedra de toque, la columna vertebral de la concepción moderna, podíamos concebir, podíamos construir, digamos, un nuevo paradigma para la posmodernidad? Esas son las tres posturas. Y les comentaba que quizá me identificaba mucho, era con un teólogo, Hans Jung, teólogo católico, digamos, progresista, que será declarado hereje por el Papa Juan Pablo II y después por Ratzinger, ¿sí? Que en un libro que llama Teología para la Posmodernidad va a plantear que la posmodernidad realmente tiene que ser considerado un concepto heurístico, un concepto de búsqueda, un concepto de exploración de nuevos significados. Estamos precisamente desde los 60, desde mayo del 68, llevamos medio siglo, 50 años, buscando, digamos, esa definición de esta nueva edad histórica, ¿sí? Que tiene que, por supuesto, decantarse. Bueno, en ese contexto va a surgir la propuesta y el planteamiento del postfundacionalismo, ¿sí? Que veremos está íntimamente relacionado. Una democracia postfundacional, sustancialmente. Una democracia contingente. El pensamiento político fundacionalista remite esencialmente a que la esfera de que ustedes quieran, en este caso, pues la política, está fundada en unos principios. En primer lugar, son unos principios que esa corriente va a considerar evidentes, que no pueden negarse, que no pueden revisarse. Son dogmas prácticamente. Generalmente que son principios que remiten, digamos, a esferas, a dimensiones extramundanas o extrasociales, que básicamente es lo que le da a esta postura pues digamos, su trascendencia y toda su fortaleza, ¿sí? De que no podemos referenciarlos desde aquí, sino tendríamos que referenciarlos desde una totalidad más amplia. Esos principios van a adquirir
determinadas expresiones que eventualmente nos remiten a diferentes autores de manera hasta incluso muy directa. La figura de la totalidad, que finalmente la totalidad, que es una categoría hegeliana, nos va a hacer referencia a toda la historia de la idea, a toda la historia del espíritu y en últimas a toda la historia de Dios desde una visión cristiana, ¿sí? Cristiana protestante. La idea de universalidad, muy ilustrada de la ilustración, ¿sí? La noción de universalidad que recogerá Europa y que recogerá pues el norte, si se quiere, en general, pero que también migran a otras posiciones políticas. La totalidad también será una categoría que reivindicará Lukács para el marxismo ortodoxo, incluso para el marxismo heterodoxo. Y la universalidad también será, en cierta manera, recuperada por el marxismo ortodoxo. ¿Sí? La figura de la esencia, pues constante en el pensamiento occidental desde los presocráticos hasta, hasta el siglo XX, incluso hoy en día todavía, quienes siguen tratando de encontrar o de plantear esencias del universo, ¿sí? Principios últimos que den cuenta de la dinámica del mundo en general, ¿sí? La alusión misma a los fundamentos de la vida, a los fundamentos ¿sí? Del universo. Tal vez les comentaba en algún momento que incluso hay teólogos que no pelean con por ejemplo, con la física y que consideran que el Big Bang, la teoría del Big Bang, del inicio del universo, pues es precisamente, eh, la, la, no es incompatible con la teoría con el mito de la creación, con la teoría creacionista, sino que efectivamente el Big Bang lo que pone de presente es el momento de la creación divina del universo, que ese es el fundamento finalmente del universo. Entonces va a haber siempre en el fundacionalismo una remisión a los últimos principios, a las esencias, ¿sí? Que dan cuenta y que explican, pues digamos, toda la realidad humana. En efecto, pues esos principios los van a encontrar ustedes a lo largo del pensamiento antiguo, medieval, moderno, particularmente el, en estas posturas, pues, esencialistas igualmente. Pero precisamente en todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y ante todo el desplome de la modernidad y catalizado pues por el estructuralismo, por el postestructuralismo, por el postmodernismo, como lo hemos visto, surge la postura antifundacionalista. La famosa fórmula de nada vale, todo vale. ¿Por qué nada vale? Pues porque toda la modernidad y de alguna manera todo Occidente se derrumba. O sea, estas posturas que ustedes podrán identificar ahí, en buena parte eran herencia
del, de, la, de la tendencia estético-política, van a considerar que se había derrumbado todo Occidente, no solo la modernidad. Ya lo había anticipado Nietzsche, ya lo venía anticipando en cierta manera todo el siglo XIX, ya lo habían anticipado, lo estaban ambientando los hegelianos de izquierda, Bauer, Feuerbach, ¿sí? Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿sí? Pues, ese es un pensamiento de Marx de enorme trascendencia, ¿sí? Que Marx se da cuenta que con el capitalismo, en cierta forma, se ponía en cuestión la historia entera. Pero claro, si se cae el capitalismo, si se cuestionaba todo alrededor del capitalismo, pues se caía el mundo. Nietzsche llega y lo ubica dentro de la tradición occidental fundamentalmente. Y después, pues, todos los movimientos, las vanguardias estéticas radicalizan eso, hasta llegar al mayo del 68. Entonces, de ahí se incuba el antifundacionalismo, ¿sí? Que hasta ustedes podrían identificarlo, aunque no tiene esas implicaciones, con el mismo anarquismo, pero el anarquismo nunca tuvo, digamos, esa profundidad. El anarquismo se centra como una postura política contra el Estado, pero, pero el antifundacionalismo también va a recoger, digamos, la herencia anarquista. Y en cierta manera, ese nada vale, todo vale, se vuelve también parte de las nuevas posturas anarquistas. Entonces, en ese contexto, es que Marchart, que es el autor que estamos acá recogiendo, un autor belga, plantea el postfundacionalismo. ¿Sí? Plantea, bueno, ¿será que no hay alternativa entre o fundacionalismo y acudir a principios o antifundacionalismo y rechazar todo principio? Porque ambos son igualmente perversos, ¿sí? El fundacionalismo porque nos plantea a priori una dimensión desde la cual juzgar lo que hacemos. Una dimensión que además nosotros no podemos cuestionar. Y el antifundacionalismo perverso porque nos quita toda posibilidad de una dimensión desde la cual podamos cuestionar. ¿Sí? Entonces, Marchar considera que ambas posturas caen, digamos, en posiciones igualmente nefastas, porque un principio abstracto y, y una carencia absoluta de principios nos desarma para valorar la realidad, que desde dónde la vamos a valorar. ¿Cuándo sabemos que algo está bien hecho o mal hecho? ¿Cuándo sabemos que algo es legítimo? Sobre todo en política. Entonces, en ese contexto, empieza, digamos, a ambientarse el postfundacionalismo. Ese pensamiento político postfundacional recoge lo que en Europa se conoció como y se fue consolidando como el heideggerianismo de izquierda. Reitero, Heidegger es un nazi, Heidegger es un defensor de Hitler, Heidegger es
es nombrado rector en Heidelberg, creo, con la bendición de Hitler, ¿sí? Heidegger adopta una postura de identificación y defensa del nazismo, una postura clara, sin ambajes. Heidegger defiende el significado del nazismo hasta el final de sus días. En la última famosa en la entrevista que le hacen en Der Spiegel, incluso dice, nunca comprendimos, dice él, nunca se comprendió la trascendencia, digamos, el sentido, nunca comprendimos la trascendencia del significado del nazismo. ¿Sí? Él, acostumbrado a hablar así como el oráculo, oscuramente, pues esas palabras quedaron ahí sin mayor explicitación y por eso algunos siguen haciendo una defensa de Heidegger como si no hubiera pasado por esa postura social y política de defensa de uno de los movimientos más sanguinarios del siglo XX. Pero en la Francia de posguerra, recuerden ustedes en la reacción que hay contra Sartre, acuden a Nietzsche y acuden a Heidegger. Y acuden a Heidegger porque de cualquier manera Heidegger había planteado primero la imposibilidad de un fundamento último, no hay forma de definir el ser. La necesidad de cuestionar el estatus ontológico del ser. El problema no es el ser, el problema es el ente que pregunta por el ser. El problema no es el ser, porque el ser no tiene respuesta. Es decir, con esto Heidegger realmente, digamos, define una postura muy radical frente a todo el pensamiento occidental. Y hasta podría uno decir frente al mismo pensamiento oriental. ¿Sí? La pregunta por el ser es una pregunta bizantina, ¿sí? Porque no van a poder definir el ser. No la van a poder definir. Hagan de cuenta ustedes, si yo les planteo es el paralelo siempre, por la pregunta por Dios. Ustedes no van a poder definir a Dios. O sea, todo el problema de la... Sí, puede que el sacerdote les diga Dios es esto, Dios es lo otro, o puede que el pastor les diga es que Dios es esto y el otro. Pero teológicamente, los teólogos tienen muy claro de que no hay forma de definir a Dios. Es un poco lo que se conoce como la teología negativa, que había sido una de las grandes apuestas del judaísmo. A Dios no se lo puede definir. ¿Sí? Bueno, en cierta forma, eso que lo retoma después también el protestantismo, no hay forma de definir a Dios. ¿Sí? Por eso usted puede hablar de Dios, porque no hay forma de definirlo. Y no el que llega diciendo yo sí sé que es Dios, tiene más autoridad que aquel que dice yo voy a hablar de Dios. ¿Sí? Es un poco, digamos, ese relativismo en el que caen las iglesias evangélicas. Todo lo que digan de Dios vale. ¿Sí? Bueno, esa era la pregunta análoga de Heidegger, que en cierta manera tendrá hasta sus
hasta sus influencias a través de Hannah Arendt, porque recuerden que Hannah Arendt es su amante. Hannah Arendt es la amante de Heidegger y Hannah Arendt es judía. Es posible que en ese diálogo Heidegger, aunque por supuesto su, su conocimiento y su relación con el pensamiento en general teológico, pues era la teología protestante en Alemania, pues ha sido de las grandes tradiciones teologales, pues era sin duda sólido. El punto es que Heidegger cuestiona el estatuto del ser. Por eso lo que llaman el giro ontológico. ¿Sí? La pregunta por el ente. Y entonces empieza a mostrar, empieza a señalar otros conceptos que tienen que ser más bien recogidos por la reflexión en general filosófica, pero también política. El acontecimiento. Cuando ustedes hablan de Heidegger y cuando ustedes van a hablar de la posmodernidad, incluso del método posmoderno, de los métodos de investigación posmodernos, el acontecimiento se vuelve, digamos, la pieza clave. ¿Sí? ¿Cómo potenciar un hecho? ¿Cómo reconocer en un hecho el acontecimiento? ¿Cómo potenciar el momento? Ya no el proceso. ¿Cómo efectivamente rescatar de ahí la libertad en toda su manifestación óntica? Porque si hay algo que es la realidad, es libertad. Ustedes, el pensamiento sociológico siempre ha querido, por ejemplo, buscar regularidades en el desarrollo social. ¿Sí? En ese momento está Weber, en ese momento está en pleno auge, incluso la primera escuela de Frankfurt. ¿Sí? Está toda la sociología de la reflexión. Y Heidegger de cualquier manera dice que el pensamiento social no logra captar unas regularidades que permitan dar cuenta del desarrollo de la sociedad. Que es tal, digamos, la variedad de causas que ustedes pueden encontrar. Algunos van a decir esto, Marx, es la economía. ¿Sí? Weber va a decir es la acción social. ¿Mm? Otros van a decir no, es la conciencia histórica. Otros van a decir es la guerra. Es decir, van a encontrar ustedes una magnitud de planteamientos tratando de dar cuenta de cómo se explica la historia, cómo se explica la sociedad. ¿Sí? Pero lo único cierto es que la historia es el momento de la libertad. Y usted no puede reducirlo a una causa única. Y eso lleva pues a la diferencia, al reconocimiento de la diferencia, a la pluralidad de expresiones, a la pluralidad de manifestaciones. Lo que pudo ser, lo que pudo dar cuenta de un proceso en África no sería lo mismo que daría cuenta de un proceso en América Latina o en Asia. En fin. Entonces, ese heideggerianismo de izquierda potencia estas categorías. ¿Sí?
Recuerden, pues habíamos visto a Heidegger y toda su analítica existencial, que es lo que en parte les acabo de decir. Cómo Heidegger se pregunta por el ser, y al preguntarse por el ser se da cuenta de que lo único por lo que podemos dar cuenta es por el ente, por el Dasein, y entra precisamente a plantear que la forma de ser de ese Dasein, la forma de ser en el mundo, es interpretar el mundo. ¿Cómo somos? ¿Qué es un ser humano? Un ser humano, un Dasein, es alguien que interpreta el mundo. Esa va a ser la definición de Heidegger. Por lo tanto, cada uno de nosotros es un hermeneuta, no tiene que aprender hermenéutica. ¿Sí? Porque cada uno de nosotros es un intérprete de la realidad. Y divide Heidegger lo que él va a llamar la interpretación auténtica y la interpretación inauténtica. Y de ahí pues surgirá la existencia auténtica y la existencia inauténtica, que básicamente es interesante, yo se los había comentado, es un diálogo que tiene Heidegger con Lukács, ¿sí? Porque la existencia inauténtica es básicamente la existencia alienada, la existencia cosificada, la existencia en una categoría que va a utilizar Heidegger, deyectada. Y en esencia, la existencia deyectada, la existencia cosificada, es la existencia que queda hundida en el día a día, que queda hundida, ¿sí?, en la intrascendencia, en la vida intrascendente, la vida sin, no solamente sin objetivos, ¿no? ¿Sí? Como esas vidas que ustedes ven permanentemente discurrir al lado de ustedes, pendientes solamente del fútbol, o pendientes solamente de la rumba, o pendientes solamente Reinventarse. ¿de lo qué? De Pendientes solamente reinventarse. de lo coyuntural. Y la existencia auténtica para Heidegger por el contrario es la existencia que no le da miedo a la muerte, porque la otra existencia le da miedo a la muerte, por eso es que huye permanentemente de ella y se somete y se hunde en esa dimensión, en ese cieno, en ese barro de la cotidianidad. La existencia auténtica es la existencia que enfrenta la muerte, y enfrenta la muerte tratando de encontrar el sentido de la historia. Digamos, hasta ahí eso es un Heidegger revolucionario, hasta ahí es un Heidegger proyectivo. El punto es que después de esto, el planteamiento de Heidegger es que para que ustedes logren precisamente esa autenticidad, tienen que, y para que logren encontrar el sentido de la historia, les toca identificarse con el líder, porque solo el líder y solo la conciencia colectiva, solo el colectivo que sigue al líder, les va a permitir ver el horizonte del ser, ¿sí? Así contemplarlo así a lo lejos. Ahí ya entra, digamos, toda la lectura nazi, toda la lectura fascista de Heidegger.
Pero Heidegger, de cualquier manera, introduce esa dimensión, muestra, digamos, que la historia no es algo que yo pueda optar o no optar, sino que la historia se nos impone, ¿sí? Se nos impone. Entonces, en ese contexto, es que Heidegger va a decir, la pregunta ontológica precede a la pregunta óntica y epistemológica. La pregunta por el ser, por el ente que pregunta por el ser, precede a la pregunta por el ser y precede a la conciencia del ser. Y ahí es donde entran entonces estas categorías: acontecimiento, momento, libertad, diferencia, a operar en, eh, en Heidegger. ¿Sí? A operar frente a las categorías que habían caracterizado todo el pensamiento occidental desde los presocráticos, es decir, desde la Grecia antigua, prácticamente desde la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Todo eso que había caracterizado a Occidente y que en buena parte también tenía nexos con el pensamiento asiático, con el pensamiento chino, incluso indio, ¿sí? Porque la categoría de totalidad, incluso la categoría de ser, la categoría de dialéctica, habían sido recogidas de la antigüedad, de la antigüedad asiática, ¿sí? El yin yang de la filosofía taoísta lo vamos a encontrar después en la dialéctica hegeliana. Toda esa caracterización del pensamiento occidental será puesto en cuestión por Heidegger. Y va a confrontarla desde estas categorías. Y frente, digamos, a las dos posturas, fundacionalismo y posfundacionalismo, ya el pensamiento posfundacional, ese heideggerianismo de izquierda, post-Heidegger, ¿sí? Va a reivindicar el que es imposible un fundamento último de la realidad. No podemos definir un principio de la realidad. No podemos, además, reivindicar, así lo quieran ustedes, como creyentes, hacer, ¿sí?, un principio fuera de la realidad histórica. Si Dios existe, nada tiene que ver con nosotros. Si Dios nos creó, ya no tiene nada que ver con nosotros, ni rige nuestros destinos, ¿sí? Entonces lo único que queda es adoptar un principio contingente, radicalizar el acontecimiento que desborda el fundamento y adoptar un principio contingente. Heidegger está reconociendo la necesidad de un principio contingente, es decir, de un principio relativo, de un principio pasajero, pero contingente. En ningún momento un principio eterno, en ningún principio un fundamento extramundano, divino. ¿Sí? Es aquí en la historia donde resolvemos nuestros problemas. Y todo esto va a remitir además, ya a finales del siglo XX,
década del 90, a una crítica al pensamiento postestructuralista y posmoderno. El libro de Baudrillard, Olvidar a Foucault. Hay un libro de Baudrillard, ¿sí?, que se va a llamar Olvidar a Foucault. Porque Foucault también tuvo unas debilidades, ya las vamos a ver. Tiene unas, digamos, unas debilidades intrínsecas a su pensamiento, ya las vamos a ver. Pero en nuestros contextos tiene una segunda debilidad, que es ese sesgo dogmático con el cual nosotros leemos a los autores. Entonces Foucault se volvió dogma, como se volvió dogma Marx, ¿sí? Y entonces no somos capaces de hacer lecturas críticas, sino que hacemos lecturas dogmáticas, ¿sí? Y entonces ahí los autores pierden, se anquilosan, los autores se vuelven rígidos, las teorías no logran adaptarse a nuevas realidades, se vuelven un pensamiento muerto. Eso había pasado con Foucault y con Deleuze en Europa. Entonces aquí el pensamiento posfundacional va a ser una distinción clave. Marchart la va a llamar una distinción cuasi trascendental. Tendríamos que remitirnos, lo hago rápidamente, a la deducción trascendental kantiana. La deducción trascendental kantiana es cuando Kant muestra que el conocimiento tiene dos grandes afluentes. De una parte, el empirismo, los datos de los sentidos, y de otra, las categorías del entendimiento, que era lo que básicamente había sido el racionalismo. Pero digamos, la genialidad de Kant había sido decir, pero el conocimiento no está ahí, no está ni en los datos de los sentidos, ni está en las categorías del entendimiento. Para que haya conocimiento, se requiere una tercera instancia, porque si no, no habría forma de unir todos los datos de los sentidos, ni de unir todas las categorías del entendimiento. Y entonces, digamos, va a plantear lo que él va a llamar la deducción trascendental, y es la consideración de que hay un tercer nivel, que es el yo pienso que acompaña todas mis representaciones. Hay conocimiento, podemos conocer gracias a que hay un tercer nivel, el yo pienso que acompaña todas mis representaciones. Esa es la deducción trascendental, ¿sí?, en Kant. De ahí es donde se van a sostener los juicios sintéticos a priori que dan cuenta de cómo conoce la física y cómo conoce la matemática. Bueno, el pensamiento posfundacional toma los ecos de esta deducción para plantear lo que llaman la distinción cuasi trascendental, ¿sí?
es cuasi trascendental porque sigue siendo contingente. Porque recuerden, nada es eterno, es contingente, es para este momento de transición. Puede que en un siglo no sea así, pero lo es en este instante, en este momento histórico. Y esa distinción es la distinción entre la política y lo político. La política es la política instrumental, que es además una caracterización muy funcionalista, que ya, digamos, se ha naturalizado en la ciencia política. La política es política, gobierno, políticas públicas y policía. Politics, polity, policy y police. Y entonces, y aquí viene algo muy importante porque la filosofía política, que también se había desdibujado, adquiere de nuevo identidad e importancia. La filosofía política tiene la tarea de establecer la diferencia entre la política instrumental, la ciencia política, y el concepto de lo político. La filosofía política va a pensar lo político. La ciencia política se va a quedar en el manejo instrumental de la política. Política, gobierno, políticas públicas, policía. Y entonces ahí, pues obviamente, vuelve a Carl Schmitt, es decir, para mostrar que lo político ha sido definido en dos formas, de dos maneras. De una parte, lo político disociativo, Schmitt, la distinción amigo-enemigo, lo político como espacio de antagonismo, ¿sí? Y lo político asociativo, que remite, entre otros, a Hannah Arendt, ¿sí? Entre las más conocidas, la política realmente auténtica. Entonces, el pensamiento postfundacional se va a concebir como la reflexión sobre lo político, como volver a recuperar la reflexión sobre lo político. Porque todo el pensamiento político, toda la teoría política, todas las posturas políticas, tanto liberales como marxistas, se quedaron pensando la política y dejaron de pensar lo político. El pensamiento postfundacional se va a centrar en volver a pensar lo político como tarea de la filosofía política. Entonces, en ese contexto surgen las propuestas de democracia postfundacional. Habíamos visto los modelos de democracia deliberativa, Rawls, Habermas, el republicanismo, ¿sí? Y los desarrollos que van a tener en la democracia radical de la tercera escuela de Frankfurt, e incluso en autoras feministas marxistas como Nancy Fraser, que veremos posteriormente. Los modelos fundantes de la democracia deliberativa, que son modelos que confrontan la democracia liberal. La democracia liberal funcional, ¿sí? Son los del republicanismo, Rawls y Habermas inicialmente. Pero viene una segunda oleada de modelos de democracia, que son los modelos de democracia postfundacional, ¿sí? Que son los que vamos a empezar a ver, veremos hoy algunos y seguiremos viéndolos posteriormente. Ahí
Vamos a ubicar a la democracia de la multitud de Hart y Negri, la democracia autoritaria, Agamben, Zizek, la democracia conflictiva de Lefort, la democracia salvaje de Avensur, la democracia agonística de Mouffe, la contrademocracia de Rosan Ballon. Estos últimos son los que vamos a ver inmediatamente. Pero de nuevo, todos estos modelos se plantean en crítica a Foucault. ¿Sí? ¿Y por qué la crítica a Foucault? ¿Sí? ¿Por qué la crítica al postestructuralismo también de Deleuze? ¿Sí? Por la herencia nietzscheano-heideggeriana de ellos. ¿Sí? Porque su reivindicación de la sociedad griega arcaica presocrática, ni siquiera de la Grecia de Pericles, ni siquiera de la Grecia democrática, ¿sí? Con todo y que era una democracia, por supuesto, restringida, ¿sí? Su potenciación de la vida como voluntad de poder y del poder como voluntad de más poder. Hicieron desaparecer el límite entre lo legítimo y lo ilegítimo. No hay criterio para saber cuándo la acción política es legítima y cuándo la acción política es ilegítima. Es legítima desde esa postura el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y es igualmente legítima porque la vida es voluntad de poder y el poder es voluntad de más poder. Es igualmente legítima, ¿sí? La reacción de Estados Unidos masacrando los pueblos de Afganistán. Ustedes, si son Foucaultianos, no pueden decir, no, es que es legítimo lo uno y es ilegítimo lo otro. No. Desde Foucault, la vida es poder y el poder es voluntad de más poder. Y el criterio de legitimidad deja de existir. Y además, en todo esto, en esta, digamos, exacerbación del poder como voluntad de más poder, en una lógica que no culmina nunca, ¿sí? Poder y resistencia, poder y resistencia. Hay un olvido de la cuestión democrática. Foucault en su crítica a la democracia liberal, legítima. Foucault en su crítica a la democracia occidental. Foucault en su crítica a Occidente, legítima. Foucault en su crítica a la modernidad, legítima. Metió la democracia, que ha sido la bandera de luchas históricas desde la antigüedad. Metió la democracia como el estalinismo en el mismo saco y se olvidó de la cuestión democrática. La crítica que vimos de Habermas a Marx, de que se le había olvidado, su olvido de la cuestión democrática había generado el autoritarismo de izquierda de Stalin, le va a caer también a Foucault y a Deleuze. Esa identificación de la democracia con la democracia liberal hizo que todo se volviera voluntad de poder y voluntad de más poder, y que la democracia como bandera de lucha y de reivindicación popular
quedara de lado, quedara en la periferia del pensamiento político. Y que por eso se reivindicara de alguna manera una diferencia premoderna, jerarquizada, que no pasa por el tamiz de la libertad y la igualdad formales, que de cualquier manera fueron en la modernidad la bandera contra los privilegios medievales. Ese es el corazón de la crítica a Foucault, el olvido de la cuestión democrática. Entonces surgen estos autores, Lefort, Rosanvallon, Abensour, Zizek, Laclos-Mouffe, y otros que no vamos a ver, Gaucher, Rancière, Schnapper, de Nanterre, profesor que está viniendo a Ciencia Política. Nos vamos a centrar en los de arriba. Pero ahí en todo caso estará Gaucher, ¿sí? La democracia contra ella misma. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la democracia? La democracia contra sí misma. El poder que controla al poder. Y por eso los totalitarismos. Y en los totalitarismos, recuerden y no se les olvide, en los totalitarismos está Hitler, pero también está Stalin. ¿Sí? Porque los totalitarismos fueron de izquierda y de derecha. Y lo siguen siendo. ¿Qué les faltó? ¿Qué le faltó al socialismo? Le faltó, ¿saben qué? La teoría republicana de Montesquieu. El poder que controla el poder. Porque eso no es liberal, compañeros. Eso es republicano, como lo vimos. Y eso es lo que va a reivindicar más tarde, no se les olvide, Negri, que se va a reivindicar dentro del republicanismo. Negri. Y Rancière, el odio a la democracia, pero el odio a la democracia liberal. El odio a la democracia de mayorías. A esa misma que criticaba Rawls. El odio a la dictadura de las mayorías. El odio al pensamiento unidimensional del que hablaba ya Marcuse. Entonces no es el odio a la democracia, como algunos lo leen de manera olímpica y superficial. No, es el odio a la democracia liberal. Y ya ahí vienen pues los autores. Primero pues Lefort, que es un autor que entra, con el que la Escuela de Frankfurt entra en diálogo. Es el autor que retoma el planteamiento de Hannah Arendt y reivindica la democracia como el sentido simbólico de la democracia, el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Esa es la pieza angular de la lucha democrática, el derecho a tener derechos. ¿Sí? El poder como un lugar vacío, como un lugar inacabado. De ahí toman los frankfurtianos de la tercera generación el insumo para plantear el trono vacío del poder. ¿Sí? Su crítica a las vanguardias. Si algo va a caracterizar el pensamiento posfundacional, es su crítica a las vanguardias. Porque las vanguardias son también esencialistas. Las vanguardias son fundamentalistas. ¿Sí?
esas que vemos todos los días, esas que se toman la voz, esas que se toman el liderazgo, ¿sí? Son fundamentalistas, ¿sí? Son fundacionalistas. De forma a decir, la democracia, lo político, es un lugar vacío. Y lo que realmente, el fundamento contingente de lo político es el conflicto. Eso es lo único que podemos reivindicar, va a decir Lefort, recogiendo a Maquiavelo. Es decir, recogiendo el republicanismo de Maquiavelo. ¿Mm? Entonces la democracia conflictiva es la democracia donde la sociedad civil se adueña del espacio político. No es el Estado, no son las vanguardias, es el movimiento. Y las posturas totalitaristas de izquierda y de derecha se lo toman ¿para qué? Para ocultar el conflicto. Que no les gusta que al totalitarismo no le gusta que lo contradigan. No le gusta que haya voces disonantes. Al totalitarismo de izquierda como el de derecha le encanta que todos piensen como él. Y por eso no le gusta que nadie hable. Cualquier voz disonante es reprimida. Cualquier voz disonante es acallada. Por eso ni el soberano, ni el juez, ni las mayorías definen la legitimidad. Solo la posibilidad abierta del conflicto. Democracia es conflicto. Democracia posfundacional es conflicto. Lo político como conflicto. Viene después otro autor, Rosanvallon. La contrademocracia. Repolitizar la democracia. Miren el sentido crítico frente a la democracia. ¿Sí? Pero no esa postura de principio que ustedes a cada rato escuchan en muchos de sus compañeros, ¿sí? Y de sus profesores, ¿no? El rechazo a la democracia. Es que detrás del rechazo a la democracia, ¿sí?, se está escondiendo es el rechazo a la posibilidad de disentir dentro de la misma izquierda. Entonces Rosanvallon va a plantear la contrademocracia. La política en la edad de la défiance. Es que se me olvida la traducción. ¿Cómo se llama eso? En la edad del reto. ¿Sí? Entonces Rosanvallon va a plantear, retomando otra vez al republicanismo, retomando otra vez a Montesquieu, que era republicano, les insisto, no liberal. La democracia se expresa de tres maneras. Primero, el pueblo fiscalizador, la democracia de control, la democracia de denuncia, la democracia de vigilancia, el control social por parte de la ciudadanía. El pueblo como juez, la democracia de imputación, la judicialización de la política. Fíjense que en los últimos 30 años, ustedes afortunadamente han vivido una época
en donde esto es permanente, realidad. Lo que pasa es que se vuelve ineficaz, sobre todo en estas latitudes. Pero hace 30 años, antes incluso de la Constitución del 91, aquí en Colombia, ningún político era judicializado. Era inconcebible que un parlamentario fuera judicializado. La Constitución del 91 de cualquier manera desarrolla esas posibilidades. La rendición de cuentas. Y finalmente, el pueblo veto, la democracia de obstrucción, la soberanía de la obstrucción, es decir, la soberanía de la desobediencia civil de la ciudadanía, el poder del rechazo popular, la justificación pública de las decisiones. Concepto de lo político como fiscalización. La democracia insurgente de Abençour. La comunidad política contra el Estado. Recogiendo la herencia de Levinas, judío. Reivindica contra el totalitarismo la utopía, porque al totalitarismo no le gusta la utopía, le gusta su utopía, ¿sí? Le gusta imponer su proyecto. Es que tenemos que llegar a esa acá. Esa es la utopía. No, pero es que a mí me gusta una así y otra así. No, esa no es, es esta. Y entonces recuperando lo que llama el momento maquiavélico. Marx y el momento maquiavélico. Porque esa es otra lectura. Hay los marxistas hegelianos. Hay los marxistas kantianos. Hay los marxistas espinosistas, como lo veremos con Negri. Pero hay también los marxistas republicanos. Entonces aquí ustedes han visto una lectura de Marx republicana. El Marx republicano. ¿Sí? Y ahora no identifiquen republicanismo de nuevo con liberalismo. Entonces la democracia verdadera es la democracia, dice Abençour, es la democracia contra el Estado y contra el partido, es decir, contra la vanguardia. Los que quieren ser vanguardia tienen todos estos autores en su contra. Porque es la radicalización del demos. ¿Sí? Es la radicalización del pueblo que no admite vanguardias. Es el pueblo que guillotina a Robespierre. No se les olvide. Vanguardias. Es el pueblo que guillotina a Robespierre, que se quiso erigir como vanguardia. ¿Sí? Tarde o temprano les llegará su guillotina, ¿sí? Por haberse querido tomar la vocería del pueblo, cuando ustedes no eran más que sus instrumentos, no sus gobernantes, no los gobernantes del movimiento. Y entonces reivindica la democracia salvaje, la idea libertaria de democracia, la idea anarquista de democracia. No, una democracia no domesticada, no domesticable, es decir, ya lo vamos a ver con Negri, una democracia constituyente,
no una democracia constituida, señores abogados. La democracia es constituyente, es revolucionaria por esencia, no admite poder, no admite la domesticación jurídica, es anarquista, no admite, y ahí ustedes ven en esos 4 rasgos, no admite sumisión, no admite fundamentos, no admite dispositivos metafísicos, no admite objetivos teleológicos de la historia. Es decir, que el trono vacío del poder, diría Abensur, el trono vacío del poder además es la democracia salvaje por esencia. Por tanto, lo político como insurgencia democrática, sin vanguardias. Y llegamos finalmente a Chantal Mouffe, la democracia agonística. Chantal Mouffe, que es una profesora que yo alcancé a conocer en mis tiempos de estudiante en la Universidad Nacional, porque ella fue profesora en el departamento de filosofía de la Universidad Nacional. ¿Sí? En aquellos tiempos estaría haciendo una pasantía. Ahí inicialmente conoció al profesor, creo que Gonzalo Sánchez, y fueron pareja durante un tiempo. Después se fueron y ahí conoció a Laclau, el argentino, y bueno, fue pareja de Ernesto Laclau. Pero lo digo es para que, digamos, ubiquemos también la cercanía de Chantal Mouffe con la Universidad Nacional y con el contexto, digamos, de América Latina. Ellos escriben un libro que llama Hegemonía y Estrategia Socialista, que es un libro clave porque se adopta, se asimila el psicoanálisis lacaniano. Es para muchos, digamos, la primera manifestación de lo que se va a conocer como el posmarxismo, el marxismo posmoderno, si ustedes quieren. Y hay un rechazo ya aquí al determinismo económico ortodoxo, hay un rechazo a la lucha de clases, porque efectivamente replicaba la distinción amigo-enemigo. Hay una discusión con Gramsci sobre el concepto de hegemonía, que de cualquier manera estaba atravesado por el determinismo económico y por el esencialismo de la ortodoxia marxista, que ellos reducen ese determinismo marxista ortodoxo, lo reducían a 3 puntos. Primero, todo es economía. La producción, el concepto de producción social de Marx, reducido a economicismo, ¿sí? Que fue uno de los grandes pecados del marxismo. Segundo, el presupuesto de que la clase obrera se iba a empobrecer y que ese empobrecimiento paulatino de la clase obrera iba a llevar al marxismo y al proletario a lo que había dicho en un momento dado Marx: el proletario no tiene nada más que perder, no tiene nada que perder más que sus cadenas. Pues llegó un momento en que el proletario ya tenía casa, carro y beca y ya no quería perderlo tampoco. Y se conservatizó.
Y tercero, de que la sociedad emancipatoria y que todos los sectores emancipatorios iban a ver en el proletariado la vanguardia. Eso ya, estamos hablando de un texto de los 70, eso ya también había dejado de ser verdad. Entonces, recogen el sentido, recogen primero, digamos, la nueva situación, el surgimiento de movimientos sociales a partir de los 60, mayo del 68 será la expresión de ello. Pero ya lo venía, recuerden ustedes, a Marcuse. Ya Marcuse venía desde el contexto de la contracultura mostrando cómo surgen movimientos sociales alternativos, que ya no era el proletariado, era eran las mujeres, eran la comunidad LGTBI, ¿sí? Eran los estudiantes, eran las minorías, eran los afroamericanos en Estados Unidos, ¿sí? Los que empezaban a liderar las luchas emancipatorias. Ya no era el proletariado. Y entonces van a plantear la necesidad, por eso se llama hegemonía y estrategia socialista, la necesidad de radicalizar la democracia, ¿sí? De volver al concepto de democracia radical, que ¿quién la planteó? Lo que pasa es que a veces los marxistas ortodoxos por eso no les gusta leer al joven Marx, que la democracia radical o democracia real, como la va a plantear Marx, ¿sí? Es de él, es del joven Marx, ¿sí? Y obviamente no estaba hablando ni estaba pensando en democracia liberal. Entonces muestran, pues ya en ese momento y después en el desarrollo posterior, las proyecciones de esa democracia radical, lo que van a llamar la democracia deliberativa, ¿sí? Que ellos van a criticar, en especial después Chantal Mouffe, porque consideran que le da más énfasis a los consensos que a los disensos. Efectivamente, Habermas va a hacerse una autocrítica sobre eso, enfaticidad y validez. La democracia autonomista, que llaman ellos, que sigue básicamente exacerbando, si ustedes quieren. Esta es, digamos, la democracia de Negri, en parte, la multitud plural. Ya no hay una sola clase, sino una multitud, ¿sí? Que reemplaza a la clase que debía ser hegemónica. Tienen también sus distancias, digamos, frente a Negri. Y finalmente la tercera, que es la democracia agonística, que Mouffe va particularmente va a reivindicar. Y básicamente el planteamiento es que el triunfo del modelo, del supuesto del supuesto modelo liberal democrático, ¿sí? Que se da con la caída del muro de Berlín, es un triunfo relativo. Básicamente, lo que puso de presente era la impotencia del pensamiento marxista dogmático e incluso liberal de captar la nueva naturaleza de lo político, de que era necesario redefinir el perfil político, de que era necesario redefinir la identidad democrática en unos términos no bipolares, ¿sí? En unos términos que ya sobrepasaran la Guerra Fría, ¿sí? Que hasta el 89 pues había definido toda la lógica política global, y que era necesario prescindir del antagonismo, que había que superar el antagonismo en la política, ¿sí? Y entonces ahí es donde van a plantear a Chantal Mouffe particularmente, es la que va, digamos, a recoger esa bandera, el pluralismo agonístico, ¿sí? Superar la distinción de enemigo y reconocer al adversario como antagonista. Pasar del antagonismo
que es la relación con el enemigo, al agonismo, que es la relación con el adversario. Dejar de considerar al otro enemigo y considerarlo adversario legítimo, adversario justificado, sin recurrir a la violencia, ¿sí? Que es el otro presupuesto que se va a cuestionar. Entonces la democracia plural y radical busca superar la visión jacobina del enemigo y la visión liberal del competidor, ¿sí? Porque, como lo habíamos visto con Luhmann, ¿sí?, el neoliberalismo exacerba la competencia salvaje. Pero también el marxismo ortodoxo había exacerbado la distinción jacobina. La democracia radical es la búsqueda precisamente del reconocimiento del disenso, de la aceptación del disenso, del respeto al disenso, sin tacharlo y estigmatizarlo como enemigo. Y entonces retoman, digamos, la distinción entre la política y lo político, y la política democrática como una totalidad fundante contingente. En estos momentos, insisto, todo esto está asignado por lo contingente. Una posición frente a la ciencia política. Porque la ciencia política se volvió la política instrumental. La ciencia política se volvió el manejo de la política, pero dejó de pensar lo político. La política democrática retoma el concepto de lo político, ¿sí? Y por eso la democracia solo puede darse cuando nadie se considera vanguardia, cuando nadie se cree dueño y fundamento de la sociedad, ni de izquierda ni de derecha. Cuando de esa manera se domestica la hostilidad y se neutraliza, por tanto, la política instrumental. Porque precisamente el gran reto de la ciencia política en general es evidente en muchas partes. Es evidente en Estados Unidos y en Europa, donde la ciencia política se la tomaron los modelos de la teoría de la elección racional, ¿sí?, los modelos cuantitativistas. En nuestro contexto, realmente el Departamento de Ciencia Política, en mala hora se llamó Departamento de Ciencia Política, se hubiera debido llamar Departamento de Estudios Políticos, porque ese era su carácter y su naturaleza. Mientras que el IEPRI, que sí es una institución, un centro de investigación cuantitativista, en la línea, ¿sí?, de la teoría de la elección racional, cercano, ¿sí?, puros datos, puras estadísticas, sí se hubiera debido llamar Instituto de Ciencia Política. Y era más, digamos, afín a su naturaleza. Sobre todo ahora. Al comienzo eran solo violentólogos, pero midiendo cifras, midiendo muertos, midiendo estadísticas, ¿sí? Pero la ciencia política per se se va convirtiendo, se va deslizando hacia la sola política instrumental. Deja de pensar lo político, en general, ¿sí? Y la democracia agonística tiene que repensar es lo político, no administrar la política. Entonces, como síntesis, modelos de democracia postfundacional: Lefort, democracia conflictiva, lo político como conflicto; Rosanvallon,
Contrademocracia, lo político como fiscalización. Avensur, democracia insurgente, lo político como insurgencia democrática. Agamben Sisek, lo veremos en las próximas clases con Negri, democracia autoritaria, lo político como estado de excepción. Y la Chloe Muffe, democracia agonística, lo político como pluralismo adversarial. Concepto postfundacional de lo político, insurgencia salvaje democrática. Concepción de democracia, democracia agonística. Y finalmente, poder constituyente, pluralismo radical adversarial.